Buena semana. Vamos a continuar con la segunda parte del texto. Hasta la anterior clase ya habíamos revisado toda la parte teórica respecto de la ética pública en base a con base en tres autores que reflexionan y tienen muchos puntos en común y también tienen esas diferencias que nos permiten tener una idea de esta realidad desde distintas perspectivas, ¿no? En esta línea vamos a empezar ya con esta segunda parte que igual nos va a mostrar distintas perspectivas desde distintos autores, pero también vamos a encontrar estos puntos en común. La idea es un poco aterrizar la idea de ética en algo mucho más concreto, ¿no? En lo cotidiano, en la vida diaria, en la definición de políticas públicas, en la toma de decisiones, en el propio desarrollo. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Vamos a empezar con esta segunda parte, con una autora. Esta primera clase desarrolla la primera parte del pensamiento de la Cortina, específicamente revisando dos textos que los voy a mencionar enseguida. Y la siguiente clase vamos a ver una segunda parte, ya que Adela Cortina es una de las autoras que más ha ahondado justamente en este tema de conectar la ética con el diario vivir, el cotidiano, la toma de decisiones públicas también. Eh, Ustedes se van a dar cuenta que Adela Cortina se especializa mucho en este tema, ¿sí? Nace en Valencia en 1947, es licenciada y doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia, pero también ha hecho estudios de posgrado en las universidades de Múnich y de Frankfurt, ¿no? Igual en la misma línea de estudio respecto de la filosofía y la ética en particular. Es catedrática de Ética y Filosofía Jurídica, Moral y Política de la Universidad de Valencia desde 1986. Y es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y directora de EDNOR, también doctora honoris causa en varias universidades, tanto españolas como extranjeras. Y ha sido reconocida con galardones como el Premio Internacional de Ensayo de Llanos o el Premio Nacional de Ensayo de España en 2014. Entonces vamos a ver que esta filósofa se especializa mucho en temas de ética y de filosofía específicamente. Respecto de lo que nos plantea en los textos, ya que tiene bastantes escritos al respecto, pero en lo que a nosotros nos interesa, en la ciencia política en particular, es justamente ese tema de la ética para el desarrollo. ¿Sí? Es decir, cómo contribuye este concepto a la generación de desarrollo humano sostenible. Ella nos plantea la forma en la que puede ser aplicada la ética en las sociedades plurales, ¿no? Desde la que es posible justificar la validez moral de diversas leyes positivas que buscan alcanzar justicia, pero justamente entendiendo que no es posible aplicar una receta o tener como una receta o un manual por la pluralidad social que existe, ¿no? Sino que hay que estar conscientes de la diversidad y de las características propias de ciertas sociedades para aplicar estos conceptos ya en algo mucho más concreto. Luego va a reflexionar en torno a la importancia de no imponer modelos de vida, distinguiendo lo justo de lo bueno y la subjetividad que aquello implica, ¿no? Son dos conceptos grandes, dos conceptos también como ella plantea subjetivos, lo justo y lo bueno, y justamente por eso es que resulta difícil que se imponga desde la teoría o desde el análisis, ¿no? Desde la lectura de ciertas culturas estos modelos de vida justos o modelos de vida buenos, sino que es necesario llegar a ciertos acuerdos sociales para definir qué es lo justo y qué es lo bueno. Luego nos va a hablar también de la importancia de los bienes internos del desarrollo, que tiene que ver con empoderar a la gente para que amplíen sus libertades, es decir, que la gente esté consciente de la necesidad de acceder a ciertos bienes que le generan mejores condiciones de vida
y cuáles son los canales para acceder también a esos bienes y el beneficio de acceder a estos bienes como parte de la ampliación de sus libertades. Anteriormente, en la primera parte de ética, habíamos hablado justamente eso, ¿no? Del ejercicio de las libertades y de cómo pueden haber más o menos restricciones en el ejercicio de las libertades, y son las condiciones políticas, económicas, sociales, las que también podrían restringir o podrían ampliar estas oportunidades para el ejercicio de las libertades, ¿no? Que la gente esté consciente de esta necesidad, de las necesidades que tiene y de las posibilidades de ampliar sus libertades va a ser fundamental. Como ella nos dice, es parte de empoderar a la gente. Y finalmente va a reflexionar sobre la necesidad de entablar diálogos y lo que ella llama compartir la vida respetando culturas y forma de vida, ¿no? Al final somos seres sociales que estamos en permanente interrelación con otros. Ustedes recordarán el principio de relacionalidad también de Joseph Sтерman, que nos habla justamente de esto, ¿no? De la necesidad de dialogar con otras culturas, con otras personas, de comprender la forma en la que viven los otros, más allá de uno mismo, y aprender también de estas otras formas de vida, ¿no? Y cómo pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de nosotros y de nuestro entorno. Por eso es importante esta última parte que menciona la autora, de respetar la cultura y respetar las formas de vida en general de todos quienes comparten, si quiere, este espacio vital. Bien, vamos a empezar a reflexionar en torno al primer texto. Es un texto relativamente corto, es como un artículo, y nos habla de ética y política, una moral para la democracia. Y esto es importante, conectar la idea de ética con la idea de democracia también en el ámbito de lo político, que es justamente lo que a nosotros como politólogos nos interesa. La autora va a partir de aclarar lo que habíamos mencionado también en las primeras clases y en torno a lo que se reflexionaba en alguno de los foros, esta idea de bienestar común, que es una noción, un concepto que genera controversia, ¿no? Muchas veces ustedes van a escuchar este término en discursos políticos, ¿no? O para la formulación de ciertas teorías. Revisando historia también ha tenido su aplicación, en muchos casos positiva, en otros tantos negativa, y es justamente por eso que se genera la controversia, porque no hay un acuerdo común en torno a lo que es el bienestar, y generar, digamos, este proceso de acuerdo puede ser muy complicado, ¿no? Seguramente, si es que interactuamos nosotros, y les consulto a ustedes y les pido que reflexionen qué es para ustedes el bienestar común, van a surgir una serie de ideas, de percepciones, de principios, ¿no? Y esto se hace efectivo cuando tratamos de aterrizar esta idea y tomar una decisión como politólogos, ¿no? Respecto a lo que es bien común. Es decir, queremos garantizar, si se quiere, el bien común para los ciudadanos de nuestro país, pero ¿qué es el bien común? ¿No? Quien tome la decisión o el grupo de tomadores de decisiones tendrán que ponerse de acuerdo en torno a ese tema. Entonces, hay una serie de elementos que van a justamente hacer que este concepto genere controversia. La autora nos dice que esto tiene que ver básicamente con que este concepto puede ser manipulado, ¿no? Y si es que hay la posibilidad de justificar y como que darle un respaldo sólido, puede justificar e encubrir algunos proyectos ideológicos, facciosos, por un lado, ¿no? Y ha podido pasar también que a título de garantizar el bienestar común se han tomado decisiones autoritarias, se ha vulnerado la democracia y en otros momentos históricos se han mantenido poderes a lo largo del tiempo, justamente en esta idea de que este poder garantizaba el bien común y no había otro que pueda garantizarlo, ¿no? Entonces ese es un elemento fundamental que va a presentar riesgo. Y un segundo elemento que nos plantea la autora es la inutilidad, dice, de una noción imprecisa o bien su dependencia de una metafísica ya superada. Es decir, ¿cuál es la necesidad de que nos pongamos de acuerdo en torno a este término? ¿No? Eso es lo que también se
se cuestiona un término impreciso, un término que al final podría generar mucho desgaste en este proceso de tratar de llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Ya es un tema superado, van a decir algunos autores que están en contra de concretar esta idea. Y ella en ese texto va a tratar de fundamentar por qué es necesario seguir debatiendo en torno a este término, ¿no? Justamente son los estudios de Adela que tratan de encontrar una interpretación que la rehabilite, nos dice ella, para el debate contemporáneo, ¿no? Es decir, que vuelva a entrar en la discusión en este momento, en esta coyuntura de repente que se necesita bastante de reflexionar en torno a estos temas, ¿no? Volver a pensar qué es el bienestar común y qué tan cerca o lejos estamos. Y hay una parte fundamental de la reflexión que hace Adela Cortina en este texto, y es esta última parte que dice que esta noción de bienestar común hace referencia a la armonía u orden entre la acción individual y la acción colectiva. Ese va a ser como el fundamento o en torno al que ella nos plantea esta reflexión, ¿no? Es decir, es algo que no tenemos que dejar de lado y no tenemos que dejar de pensar. ¿Cómo afecta la acción individual a lo colectivo? ¿Cómo se logra una armonía entre lo individual y lo colectivo? Los autores anteriores que habíamos revisado hablaban un poco de esto, ¿no? Hablaban del tema de la restricción de las libertades de cada uno y cómo esto afectaba al resto, o la toma de decisiones de un individuo afectaba a su entorno, ¿no? Desde distintas perspectivas. El piensa en el otro, del que nos hablaba Sabater, o Joseph Sterman del principio de relacionalidad, de complementariedad, ¿no? Ustedes recordarán que se habla justamente de esto. Y es algo que no podemos dejar de pensar y como vamos a ver más adelante, no se trata solamente de la suma de las decisiones o de las acciones individuales que van a lograr un bienestar colectivo, ¿no? Es decir, que cada individuo alcance su máximo de felicidad, no tiene que ver precisamente con que lo colectivo va a alcanzar su máximo de felicidad, ¿no? Sino que justamente en ese sentido, en esa línea, es que con el tiempo se han empezado a profundizar las desigualdades sociales, ¿no? En el entendido de que muchos individuos han buscado como una felicidad máxima y eso ha ido en contra de las libertades y la calidad de vida de otros individuos, ¿no? Y el saldo final, el saldo colectivo, no ha sido precisamente positivo por la suma de estos bienestares, si se quiere. Entonces, esta última parte es una reflexión fuerte que nos hace Adela Cortina, porque tenemos que estar conscientes de que al vivir en sociedad esperamos que exista una armonía y un orden también que beneficie a todos los miembros de la sociedad, ¿no? Más allá de las diferencias y las condiciones, las circunstancias en las que nazca y crezca un individuo. Ella, Adela Cortina, nos plantea también, justifica, si se quiere, de alguna forma la necesidad de reflexionar en torno a esta idea, ¿no? Y por qué no debemos dejarla de lado y por qué, a pesar de que sí representa como un sacrificio y un esfuerzo adicional llegar a ciertos acuerdos en torno a este término, debemos hacerlo, ¿no? Nos dice la pregunta filosófico-científica es cuáles son las condiciones trascendentales para el primer caso, y teóricas y prácticas para el segundo, que han de darse para alcanzar dicho ideal, ¿no? Es decir, que tendríamos que reflexionar o pensar por lo menos o tratar de llegar a ciertos acuerdos respecto de estas condiciones para alcanzar ese ideal de bienestar, ¿no? Que cómo todos los seres humanos podrían llegar a estar bien y a tener calidad de vida. Y esto incluye, nos dice ella, tanto el nivel de coordinación de la acción colectiva como el bien particular de la acción individual. En ese sentido, el concepto cumple una función de crítica negativa, es decir, que tiene que haber como un peso y un contrapeso, ¿no? No a título de lograr la acción colectiva, el bienestar colectivo, podríamos ir en detrimento de lo individual,
pero tampoco lo individual tendría que imponerse a lo colectivo, es decir, que es necesario encontrar como ese equilibrio, esa tensión, pensar en cuáles son las condiciones para encontrar ese equilibrio que pueda darle sentido a esta idea grande de bienestar común, ¿no? Es una crítica negativa, sí, porque tenemos que pensar en cómo la acción individual puede afectar negativamente a la acción colectiva y viceversa, ¿no? Cómo la acción colectiva puede afectar a la acción individual y cuáles son los límites en uno y en otro o la flexibilidad que tendríamos que tener respecto de uno u otro, ¿no? Por otra parte, nos dice ella, permitiría discriminar aquellos bienes individuales aparentes que, sin embargo, afectan negativamente el orden social. Es decir, que el concepto cumple la función de idea regulativa. Es necesaria la regulación, la ciencia en el ámbito económico, en el ámbito político también nos ha demostrado eso, ¿no? Que no solamente se trata de dejar hacer y dejar pasar y que los equilibrios se van a mantener, que hay como un equilibrio natural y que todo va a volver a su lugar, sino que es necesario que haya una regulación y que se restrinjan ciertos excesos para lograr equilibrios sociales y lograr un bienestar común, ¿no? Entonces, al tener o al conocer estas condiciones para alcanzar este ideal, o al reflexionar, podría resultar mucho más fácil pensar e identificar además cuáles son estos bienes individuales que podrían estar afectando al orden social, ¿no? Es decir, no se tratará solamente de dar todo o de garantizar este bienestar individual y que todos los individuos puedan tener la posibilidad de acumular una serie de bienes, sino que podrían haber ciertos bienes que estén afectando el orden social, que los bienes son restringidos, ¿no? Porque no existe, no hay bienes, infinitos bienes económicos que puedan ser distribuidos. Entonces, en algunos lugares puede sobrar el agua y la gente podría tener piscinas, tener jacuzzis y obviamente eso ayuda a su calidad de vida, pero están quitando el agua a otros lugares donde no podrían tener agua para cocinar, para alimentarse, para hidratarse, que es algo básico, ¿no? Entonces, ¿cómo restringes o cómo evalúas qué situación está mejor o no? Si es que hay un mínimo consenso en torno a esto y si es que es necesario restringir ciertas libertades, por ejemplo, a estas personas que hacen el uso de piscinas y de jacuzzis para garantizar mayores libertades a estos otros grupos que no tienen agua para comer, ¿no? O para hidratarse, que resulta algo básico. Entonces, de ahí parte la reflexión de la Cortina desde esta idea de regulación que nos dice si es que hacemos esta reflexión y si es que podemos llegar a ciertos acuerdos en torno a la idea de bienestar común, se va a poder discriminar algunos de estos bienes, que, como les digo, obviamente van a dar calidad de vida a ciertos grupos, pero que afectan el orden social porque están quitando calidad de vida a otros grupos, ¿no? Menciona también el enfoque de capacidades, que es el enfoque que vamos a ver en las siguientes clases de Amartya Sen, que dice que sí da un paso hacia la determinación de un contenido, pero tampoco se termina de superar el formalismo y la teoría parece incompleta, ¿no? Resulta todavía, es una crítica que le hace de la Cortina el enfoque de las capacidades, porque sí resulta a veces un tanto todavía de reflexión, ¿no? Filosófica, un poco abstracta, teórica, y no termina aterrizando del todo, si se quiere, haciendo como un listado también o reflexionando en torno a cuáles son esas capacidades que alguien requiere para alcanzar calidad de vida, ¿no? Adela Cortina nos dice que un gran aporte del enfoque de capacidades es el haber demostrado la imposibilidad de alcanzar la armonía colectiva si se parte del procedimiento teórico de agregar utilidades de individuos racionales, ¿no? Es decir, que lo que reflexionábamos hace unos minutos, que no se trata de que todos los individuos maximicen su utilidad, sus beneficios, y que eso dé como resultado un bienestar colectivo, sino que es necesario son necesarias ciertas
restricciones y la necesidad de ampliar capacidades de todos los individuos. Como un breve paréntesis para que se pueda entender un poquito más esta parte, porque vamos a reflexionar mucho más cuando veamos a Amartya Sen. El enfoque de capacidades dice que los seres humanos tendrían que tener la capacidad de alcanzar el tipo de vida que ellos quieran, ¿no? Y que el Estado tendría que garantizar que tengan estas capacidades. En algún momento les hacía también la reflexión, les ponía como ejemplo que, por ejemplo, ¿no? Sería bueno que todos tengan acceso a algún medio para movilizarse, digamos una bicicleta, pero ahí ya cada quien decidirá si usa o no usa la bicicleta, ¿no? Si es que usa ese medio para transportarse o no. Pero la posibilidad existe, la capacidad está ahí, ¿sí? Y no se le impone al individuo, y eso es parte del respeto de sus libertades individuales también, no se le va a imponer utilizar la bicicleta, pero está ahí como un medio de transporte. Y si quiere, lo toma, y si no, no lo toma, y esa va a ser parte de la libertad que tenga el individuo de decidir su condición y lo que le haga feliz o el tipo de vida que quiera llevar, ¿no? Entonces, lo mismo en otros bienes más complejos como el acceso a educación, por ejemplo, los individuos deberían poder acceder a educación primaria, secundaria, universitaria, y ya cada individuo decidirá si quiere tomar o no quiere tomar esta posibilidad, ¿no? Desarrollar esta capacidad. Lo mismo en tema de salud, todos los individuos deberían tener la posibilidad de acceder a sistemas de salud y cuidar, si se quiere, este bienestar personal, pero no se le impone, ¿no? Sino que si es que no quiere tomarlo, no lo toma. Y como una forma de aterrizar un poco esta idea del enfoque de capacidades que también vamos a ver, o para tratar de medir cuáles son las capacidades fundamentales, digamos, que tiene que tener para alcanzar mínimas condiciones de calidad de vida, se ha construido un indicador que es básico y que se va complementando con el tiempo con otras variables, que es el índice de desarrollo humano, ¿no? Básicamente habla de acceso a salud, acceso a educación y acceso a un ingreso o a un trabajo también. Es decir, que la posibilidad, que la sociedad, que la gente tenga la posibilidad de trabajar, de tener un empleo o un espacio que le genere ingresos y obviamente decidirá si lo toma o no lo toma, pero la posibilidad está ahí. Entonces, si es que hay esa garantía de acceder a salud, de acceder a educación y de acceder a niveles de ingreso, el país podría tener mayores índices de desarrollo humano, ¿no? Racionalmente, si se quiere, desde la teoría, obviando un poco extremos, digamos, de decisores que podrían no actuar racionalmente, pero racionalmente el temas de autocuidado y de bienestar individual y de búsqueda de calidad de vida, se tomaría la opción de mayores niveles de educación, de acceso a salud y obviamente un trabajo que permita generar ingresos y comprar bienes que contribuyen a la calidad de vida de los individuos, ¿no? Entonces, estos son índices y son intentos de tratar de concretar estas ideas que pueden resultar un poco abstractas de bienestar común, algo muy concreto, ¿no? Como a mínimos acuerdos, es decir, obviando de repente algunas posiciones de extremos, podríamos llegar al acuerdo de que si tienes educación, y si tienes salud y si tienes ingresos, es más probable que tengas calidad de vida, ¿no? Y que puedas dar también a tu familia, a los tuyos, calidad de vida. Entonces, en esa, cerrando un poquito el paréntesis, eso tiene que ver con el enfoque de capacidades, justamente porque trata de aterrizar esta idea de ética, de bienestar común, algo bien concreto. Adela, finalmente Adela Cortina nos va a decir o nos va a hacer pensar entonces qué es lo que falta, ¿no? Ella va a intentar señalar en sus investigaciones que esta condición no se cumple simplemente garantizando la buena voluntad o una subjetividad abierta al otro, ¿no? Es decir, no se trata solamente de convencer al otro que algunas de sus libertades de repente puedan restringirse para lograr el bienestar colectivo, ¿no?
Dice, hace falta una teorización que establezca cómo ha de ser un buen funcionamiento de la economía. Se va a centrar de la cortina en la economía, pero aquí yo les dejo la reflexión también en torno a la ciencia política, ¿no? Y cómo es que la ciencia política igual podría establecer como mínimas condiciones para alcanzar este ideal, ¿no? Es decir, nos dice ella, bajo qué condiciones podemos esperar una consistencia o coherencia entre la acción individual y la acción colectiva. Efectivamente, Adela Cortina se enfoca bastante en la economía porque esta idea de bienestar común tiene que ver con bienes materiales, ¿no? Y acceso a los bienes materiales, desde básicos a, digamos, un poco superiores. Pero varias ciencias, de hecho todas las ciencias sociales, deberían estar involucradas en esta búsqueda, ¿no? De encontrar este equilibrio o esta consistencia, como ella nos dice, esta coherencia entre la acción individual y la acción colectiva, que va a ser una tensión, ¿no? Porque en muchos casos, y estamos conscientes de eso, una puede restringir a la otra o una puede limitar a la otra, ¿no? La acción colectiva en exceso puede limitar, como habíamos dicho, a la individual y viceversa. Entonces, la justificación, digamos, de toda esta reflexión que nos hace de la cortina es que es necesario teorizar. No es algo, no es un tema que debería dejarse de lado por ser complejo o por generar controversia, ¿no? O por resultar un poco difícil llegar a acuerdos mínimos, sino que tiene que ser como un desafío permanente de la sociedad pensar en este tema, reflexionar en este tema y tratar de irle con el tiempo de ir llegando a ciertos consensos, a ciertos acuerdos mínimos o de sentido común que deberíamos tener en torno a esta idea que resulta ser compleja. Respecto de la ciencia económica, igual ella va a reflexionar justamente porque esa idea de bienestar común se relaciona directamente con los bienes, ¿no? Los bienes materiales. Pero hay como una garantía también por parte de las políticas públicas que pueden asignar ciertos bienes o hacer políticas redistributivas, distributivas, etcétera, que eso tiene que ver con la ciencia política, ¿no? Entonces, si bien vamos a reflexionar un poco en torno a la ciencia económica, les pido que ustedes también reflexionen en torno a la ciencia política. Ella nos dice, la metafísica como metamétodo implica que no es posible determinar de antemano lo que sea el bien, porque la ontología ya no está preestablecida, ¿no? Sino que es dinámico, es dinámica. Esta idea de bienestar va a cambiar, ¿no? Puede cambiar en el tiempo, puede cambiar en el espacio, en distintas culturas, en distintas sociedades, en la interacción, ¿no? Nuestra idea de bienestar como país, como departamento o como región incluso, ¿no? Entre departamentos, digamos, La Paz, Potosí, Oruro, que tenemos algo en común, puede ser distinta de la de otras regiones, de otros departamentos, de otros países, de otros continentes, etcétera, porque hay prioridades, ¿no? Hay temas irresueltos que podrían ser prioritarios para nosotros y no prioritarios para otros. Entonces nos dice, como máximo podemos aspirar a evaluar la razonabilidad de los actos en determinados contextos, ¿no? Si bien no se va a poder hacer como un catálogo, un listado, un manual que se aplique a toda la raza humana y a todo el planeta en este tiempo o en otro tiempo, sí, en ciertos momentos de la historia, en ciertos lugares, podemos aspirar, como dice ella, a ver si es razonable o no esta idea de bienestar que se plantea, ¿no? En el momento en el que los gobiernos, por ejemplo, nos plantean propuestas de trabajo, propuestas de gestión gubernamental, en las elecciones si hay una votación, hay como mínimos acuerdos en torno a esto, ¿no? En las elecciones que hemos tenido en Bolivia, en las últimas elecciones que han habido en Brasil, en otros países, ¿no? Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, etcétera, Perú, Ecuador, la sociedad, las mayorías se han puesto, si se quiere, de acuerdo en torno a qué es lo que quieren lograr, ¿no? Y por eso es que se han presentado una serie de propuestas y la sociedad elige y dice, bueno, si quiero esto, ¿no? O prefiero esto a este otro.
Y se puede hablar de cierta razonabilidad y de cierto acuerdo en torno a esta idea, porque al final una planificación, una propuesta de gobierno es un poco eso, ¿no? Esa necesidad de ese bienestar que logramos alcanzar muy concretada, ¿no? Se va a hacer esto, en estos 5 años, en en estos 3 años, ¿no? Hasta la mitad de la gestión, etcétera. Entonces, con esa idea, dice, se mantiene a la vez la atención en un término objetivo que es el valor trascendental, el cual no depende del consenso de los actores, sino lo posibilita. Hay, cuando se discuten estos temas, nos dirá Adela Cortina, cuando reflexionamos en torno a estos temas, no quiere decir precisamente que vamos a llegar a un acuerdo, que vamos a llegar a un consenso sí o sí, ¿no? Entre todos los actores que estén involucrados, pero existe la posibilidad de que lleguemos a ciertos acuerdos respecto a ciertos temas, ¿no? Por eso ya nos dice, hay que debatir, hay que pensar en esto, hay que reflexionar, hay que hablar y hay que discutir con otros estas ideas porque tenemos la posibilidad de llegar a ciertos acuerdos. No quiere decir que lo hagamos, pero si no los tratamos, si no los pensamos y los sacamos totalmente de la discusión y del debate, eso es mucho menos probable que podamos llegar a estos acuerdos porque ni los estamos reflexionando, ¿no? Es decir, que no hay ni el espacio. Entonces, el planteamiento, si se quiere, tiene que ver con la posibilidad más que la efectiva realización de consensos o de mínimos acuerdos, ¿no? Otro elemento que nos plantea, el otro aspecto decisivo, es de tipo teórico, nos dice, se trata de la definición del papel de la economía en vistas del bien común. Como les digo, se enfoca bastante en la economía, ¿no? En tanto, ciencia que debe reconocer las condiciones para el buen funcionamiento del orden económico agregado. La economía no puede definir ni establecer el bien común, pero puede y debe garantizar las condiciones para su vigencia. La definición del bien común dependerá siempre de las circunstancias concretas y las decisiones y acciones que los miembros de una sociedad realicen. ¿Y por qué, si se quiere, le da este papel protagónico a la economía, ¿no? Básicamente porque la economía tiene ciertas herramientas y ha desarrollado ciertas herramientas también para comprender un poco cómo se relacionan los actores, ¿no? Partiendo de que hay una restricción en bienes materiales y comprendiendo más o menos a qué bienes deberían acceder todos para tener calidad de vida, es que Adela Cortina dice, tienen la responsabilidad justamente de garantizar estas condiciones, ¿no? De entender o explicar cuáles serían las condiciones para que la gente tenga calidad de vida, pero no solo un grupo, ¿no? Sino todos, es decir, estudiar mucho más temas de equidad, temas de desigualdad, temas de pobreza y profundizar en resolver estos problemas que resultan ser problemas de nuestra época también, ¿no? Y como la ciencia económica tiene estas herramientas, es decir, históricamente acumulados, si se quiere, conocimiento en torno al comportamiento individual, ¿no? Porque parte en la economía también se estudia esta toma de decisiones del individuo, la toma de decisiones de las empresas, la toma de decisiones del Estado, ¿no? Y por otro lado, la producción misma de bienes y servicios, es decir, qué bienes existen, cómo se producen, cuánto cuesta y qué necesidades satisfacen también. Entonces, como que al tener estas herramientas, tiene también, no debería tener también la obligación de pensar y proponer alternativas de equilibrio, ¿no? Es decir, ¿cómo haces que todos los individuos puedan estar bien? ¿No? ¿Qué restricciones hay que imponer a ciertos individuos que actúan de cierta forma? ¿Cómo habilitas más capacidades a otros individuos que actúan de otra forma? ¿No? Y esto va a tener que ver también con las circunstancias iniciales. Personas que nacen en hogares con más restricciones, personas que nacen en hogares con menos restricciones, que al final en su vida profesional tienen que competir, pero que tienen toda una historia de desigualdad, ¿no? Y no solamente de su vida, sino heredada, ¿no? De familias
históricamente pobres y con déficit de alimentación, por ejemplo, con déficit de acceso a salud, a educación, con empleos precarios, versus otro grupo que siempre ha tenido acceso a salud, educación, alimentación sana y a trabajos dignos, ¿no? Llegado el momento, en un momento concreto, se encuentran estas dos personas y se les pide competir por un objetivo, ¿no? Entonces unos entran en desventaja respecto de otros y todo eso lo estudia la ciencia económica también, tiene herramientas al respecto. Entonces Adela Cortina dice, es como una obligación, por eso dice, el orden económico, la economía no puede definir, dice, ni establecer el bien común, pero puede y debe, ¿no? Es una obligación también de la ciencia económica ocuparse de estos temas, ¿no? Garantizar las condiciones para su vigencia, entender cómo funciona y cómo los actores que hacen parte de esta dinámica económica deberían actuar, si se quiere, para mantener este mínimo establecido, ¿no? Obviamente, y aquí nos va a decir también, en función de las circunstancias, de las decisiones, acciones, realidades concretas y variantes que se pueden dar, ¿no? No a nivel de catálogo ni de manual, sino economistas especialistas en ciertas realidades, ¿no? La economía latinoamericana será muy distinta de la europea, de la africana, ¿no? Entonces, tienen que haber también economistas que estén enfocados en eso. Y efectivamente la economía va a tener muchas de estas herramientas, pero la ciencia política igual desarrolla muchas de estas herramientas porque al final también va a pensar en este bienestar común, ¿no? Y toda la ciencia, digamos, desarrollada en torno a la política, habla de este ejercicio de poder y de llegar también o de cómo se puede mejorar las condiciones de vida de las personas en general, ¿no? Cuando hablamos de políticas públicas, cuando hablamos de resolución de conflictos, cuando hablamos de democracia, ¿no? Todo esto va a tener que ver con mejorar las condiciones de la gente y tiene que ver con el bienestar común. Entonces, ya en el desarrollo mismo de la ciencia, vamos a encontrar mucho de este debate, ¿no? Como les digo, aunque no hayan acuerdos, digamos, o consensos generalizados, sí vamos a encontrar que estamos también enfocados en lograr esto, ¿no? En garantizar que la gente de las sociedades puedan tener gobiernos transparentes, por ejemplo, o políticas públicas efectivas que les den acceso a bienes materiales, sí, también. Eso tiene que ver con la ciencia económica de calidad, ¿no? Equitativamente, distribuidos, etcétera. O reducir los niveles de violencia, por ejemplo, que afectan también la calidad de vida de las personas. En temas de desigualdad, ¿no? Violencia de género, violencia racial, son temas que trata a la ciencia política y que propone también y reflexiona para tratar de resolverla, ¿no? Entonces, Adela Cortina se enfoca en la ciencia económica bueno, igual nosotros tenemos que reflexionar del rol que tenemos como politólogos en la concreción de esta idea que resulta ser compleja. Con eso cerramos el primer texto. Vamos a continuar con este segundo texto, que igual nos habla de la aplicación de la ética, ¿no? Lo que ya nos dice la dimensión pública de las éticas aplicadas, ¿no? Es decir, en qué ciencias está la ética de una u otra manera o se reflexiona, ¿no? A pesar de que, como les digo, puede resultar muy subjetiva, la vamos a ver presente a todo nivel en la ciencia política también. Parte de decirnos que las éticas aplicadas constituyen una forma de saber y de actuar indeclinable, precisamente porque no han nacido por requerimiento de una sola instancia, sino por la demanda de ciudadanos, políticos, expertos y éticos, ¿no? A medida que que va avanzando la ciencia, la gente, la sociedad, quienes estudian y quienes, digamos, son parte de la aplicación de la ciencia, se empiezan a dar cuenta que hay ciertos límites, ¿no? Que no se puede desbordar, si se quiere, conceptual ni prácticamente la ciencia, sino que es necesario pensarla también en términos éticos, desde las distintas perspectivas de la ética. Y ahí es donde nos dice, desde esa cuádruple exigencia, fueron haciendo la demanda, ¿no? De ciudadanos, de políticos, de expertos y de éticos, digamos, como representantes
grandes, ¿no? O como agrupantes, si quiere, de las personas, del total de la sociedad. Desde esta cuádruple exigencia, dice, fueron haciendo las éticas aplicadas pioneras. Y ahí hablamos de la bioética, de la genética, de la ética económica y empresarial y de la ética del desarrollo, que Adela Cortina considera que son las éticas aplicadas pioneras, ¿no? Es decir, en la biología, la ética, ¿no? En la economía, ¿dónde está la ética? Cuando pensamos en desarrollo, ¿dónde está la ética? Cuando hablamos de genes, el origen también de la vida, ¿dónde está la ética, ¿no? Tema de la clonación, que ha generado controversia, etcétera, como un ejemplo de muchos que ha hecho reflexionar a la gente respecto de cuáles son los límites de estas ciencias, ¿no? En temas de la medicina, ahí está presente, muy presente, si se quiere, un tema de la ética, en la economía también, en el desarrollo empresarial, ¿no? Las empresas tienen que tener ciertas responsabilidades, otro caso muy concreto, cuando hablan de responsabilidad social empresarial, estamos hablando de temas éticos, ¿no? Y de límites que ponemos a las empresas. Y también nos dice la ética informática, la ética de los medios, la ecoética y las diversas ramas de la ética profesional, es decir, la ética profesional en la ingeniería, en la arquitectura, en la abogacía, en la psicología, en la docencia, en la ciencia política, en todo, ¿no? Los límites que nos ponemos. Y toda una amplia gama de reflexiones éticas acerca de fenómenos centrales en la vida humana como el deporte o el consumo. Vamos a ver que está presente, si se quiere, en muchos niveles la ética, ¿no? Puede o no puede haber, como decimos, acuerdos, pero hay ciertos límites que a partir de nuestra escala de principios y de valores, nosotros empezamos a cuestionar también, ¿no? Es decir, temas concretos de la ciencia política, si estamos en el ejercicio de un cargo de poder, ¿no? El abuso de poder nos va a representar un conflicto ético, ¿no? En el mismo ejercicio de la profesión. O si es que estamos en un espacio de interacción con la sociedad directamente en temas de trámites, etcétera, y hay la posibilidad de cometer actos de corrupción, ahí vamos a tener un freno, ¿no? Y pensar en base a en nuestra escala de principios y valores, si es que vamos a transgredir esa línea o no, ¿no? Hay un acuerdo respecto a la corrupción, por ejemplo, que está bien, que está mal, cuál es el límite, ¿no? Hasta qué punto, qué cosa es corrupción, de qué parte viene, ¿no? De quien preste el servicio y de quien lo recibe también, cuál es la responsabilidad que le corresponde a cada uno, ¿no? Etcétera. Igual en temas de política, de hacer campañas, de estrategia política, no se puede usar publicidad engañosa, por ejemplo, ¿no? No se puede manipular. En temas de redes pueden haber ahí todavía algunos temas que digamos, no se controlan, no se restringen. Y ahí está la discusión, ¿no? ¿Qué tanta restricción está bien? ¿Hasta qué punto se vulnera la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Pero esta misma libertad de expresión, ¿qué pasa si es que empieza a afectar a otros o lleva a tomar decisiones erróneas que van en detrimento, en daño de otras personas? Entonces son temas complejos que Adela Cortina nos repite y nos dice, sí, son temas complejos, pero que tienen que ser discutidos, ¿no? Y los vemos en cada una de estas ciencias que nos menciona aquí, la bioética, la genética, la económica, la ingeniería, la arquitectura, la psicología, etcétera, está presente la ética, ¿no? No nos podemos hacer de lado, si se quiere, respecto de esto. Bien, todos estos temas de la necesidad de reflexionar la ética, Adela Cortina nos dice que es parte de las exigencias de la realidad social, ¿no? No solamente son disciplinas filosóficas, nos dice ella, sino que forman parte de la realidad social y se ha incorporado de forma institucional sin que hayan retrocesos. Los esfuerzos están encarnados en instituciones, organizaciones e instrumentos, en los estados nacionales, en las comunidades transnacionales y en el orden en general, ¿no? Y el ejemplo que yo les ponía de temas de corrupción, por ejemplo, de discriminación racial, de violencia de género, son cosas que ya se han discutido, se han llegado como a ciertos
acuerdos mínimos y han sido establecidas institucionalmente, ¿no? Y son cosas que hasta que no se termine de resolver de todo el problema, es un problema que se ha identificado, que está claramente identificado, y que mientras no se resuelva, van a seguir siendo parte de nuestra realidad, ¿no? Y de nuestra reflexión y de, digamos, la elaboración de políticas públicas para resolver estos problemas. Entonces, no solamente está en este ámbito de la filosofía, de la reflexión, del análisis, ¿no? Sino se concretan de alguna forma porque son identificadas como problemas y ese va a ser otro de los aportes que nos da de la Cortina. Y dice, desde este tipo de éticas se elaboran los programas de las instituciones educativas y públicas y los mínimos éticos de los que no se pueden prescindir las instituciones educativas privadas, ¿no? En nuestro caso, el tema de la discriminación racial, por ejemplo, o el tema de la violencia de género, la garantía de derechos humanos, son temas que ya no se discuten, ¿no? Sino que están en el contenido educativo desde colegio. Entonces, si tienen hermanos menores, demás, van a ver, estén en colegios públicos o en colegios privados, hay una reflexión en torno a esto ya que está mal, ¿no? Y que tiene que resolverse, si se quiere. Luego nos va a hablar de principios del Global Compact también, que son simples, dice que constituyen la base de la ética del compromiso y que son como principios sobre los que nos estamos poniendo de acuerdo como humanidad, ¿no? Que parece como desde sentido común, lo obvio, llegar a acuerdos en torno a esto. Los dos primeros, nos dice, se refieren al respeto y la promoción de los derechos humanos, los cuatro siguientes a los principios, a los derechos laborales y los tres últimos a la protección del medio ambiente. Es decir, la garantía de derechos humanos, la garantía de espacios laborales donde se generen ingresos y finalmente la protección del medio ambiente, que es el espacio en el que estamos, ¿no? Obviamente, en función de las realidades de cada país, de cada sociedad, se priorizarán unos respectos de otros, ¿no? Si no hay garantía de derechos humanos o de derechos laborales, entonces de repente el tema de la protección del medio ambiente queda un poco relegado en la agenda de ciertos países, ¿no? O si ya se ha superado el tema de derechos humanos, mayoritariamente porque de repente no es un tema que se supere del todo, entonces la atención podría enfocarse en la garantía de derechos laborales, ¿no? Y si es que esos dos han sido superados también, sí, podríamos enfocarnos mucho más en temas de medio ambiente, justamente para garantizar la sostenibilidad, ¿no? De cualquier política y de cualquier decisión. Entonces, si ustedes se fijan, sí, y resulta obvio garantizar derechos humanos, derechos laborales y proteger el medio ambiente, ¿no? Como que no hay demasiada discusión ahora, pero ha sido el resultado también de una discusión y de un debate largo, ¿no? Y de avances de muchos años atrás. ¿Cómo se hacen efectivas? Y Adela Cortina nos dice estas éticas, ¿no? Por eso nos habla de éticas aplicadas. Es decir, ¿es posible hacer efectivo o no es posible hacer efectiva este acuerdo en torno al bienestar común y a los mínimos valores, digamos, que tendrían que existir? Y ahí nos pone algunos ejemplos. Ella nos va a hablar de dos foros mundiales. El Foro Económico Mundial nos dice compuesto por representantes políticos y económicos y por líderes de opinión, y el Foro Social Mundial, formado por asociaciones cívicas y laborales y por intelectuales, ¿no? Efectivamente puede haber un sesgo, obviamente, en torno a quienes conforman estos espacios de debate y, como hemos dicho, las decisiones van a tener que ver con las personas mismas y la lectura de la realidad que tengan estas personas, ¿no? Es decir, un foro económico mundial compuesto por igual, ¿no? Representantes políticos, económicos, líderes de opinión distintos o de aquí a 10 años, de repente sacan conclusiones totalmente diferentes porque son lecturas de la realidad, ¿no? Pero pueden haber o existe, se da la posibilidad de llegar a ciertos acuerdos y a hacer evidente lo que muchos podemos creer que es el sentido común, ¿no? Eh, en estos foros se va a hablar mucho de la globalización, pero no como, no desde una posición de globalización, no, sino queremos que la globalización sea de otra manera, ¿no? Inclusiva, que reduzca también las desigualdades y que fomente a la producción en algunos países, etcétera. Es decir, otra globalización, no que devasta, no que destruye, ¿no? Sino que unifica
y que logra crecimiento y que logra desarrollo. Entonces, este principio también va a ser fundamental de la perspectiva que tienen estos foros. Nos dice, las relaciones entre ambos foros empezaron siendo de confrontación abierta, obviamente, con el tiempo pasaron a discurrir en paralelo y más tarde iniciaron el diálogo, ¿no? Es interesante el resumen, si se quiere, histórico de estos foros, cuando nos dice que primero se confrontan porque son perspectivas distintas y, como les digo, conformadas por personas al interior, entonces mucho más, ¿no? Es como explosivo. Entonces hay una primera confrontación. Después de la confrontación, los foros terminan aceptando, si se quiere, la diferencia y dejando de lado al otro foro y que se desarrolle por su lado, y por eso es que hay un espacio de discusión en paralelo, pero más tarde se van a empezar a dar cuenta que hay puntos en común sobre los que se puede dialogar. Entonces se inicia el diálogo y se vuelven a conectar, ¿no? Y de repente igual haya un proceso de choque también, de confrontación, pero hay un avance porque ya se han instalado estos espacios y tendrían, o sería, digamos, deseable que se mantengan en el tiempo. Es indispensable, nos dice, encontrar los mínimos compartidos por los ciudadanos e ir ampliando el ámbito de entendimiento, conscientes de que no es fácil, ¿no? De que resulta bastante difícil llegar a acuerdos y que la lectura de la realidad de todos puede ser muy diferente. Conscientes de esa dificultad, no deberíamos dejar estos espacios de entendimiento, sino tratar de encontrar no las diferencias o lo que nos separa, sino lo que nos une, ¿no? Estos mínimos compartidos que dice por los ciudadanos y generar, contar con esos espacios de entendimiento, no dejar de lado por la dificultad o sobre la base de que no nos vamos a entender y que no existen mínimos compartidos, ¿no? Si ustedes igual hacen la dinámica, en la carrera van a encontrar mucho de esto, o cuando hagan trabajos grupales y demás, van a ver que pueden haber muchísimas diferencias en las formas de trabajo o en el mismo análisis que realizan, cuando seguramente les hagan hacer debates, discusiones y demás, pero en ese proceso igual van a ir identificando estos espacios de entendimiento, ¿no? Y estos mínimos compartidos que pueden existir y que siempre existen. Entonces, tienen que haber espacios donde se pueda concretar estos mínimos compartidos. Nos dice también que esto solo puede hacerse a través de un proceso de deliberación dinámico, cuyas soluciones quedan siempre abiertas a la revisión. Es decir, que tienen que existir los espacios que son obviamente dinámicos en función de las personas que sean parte de estos espacios, del momento histórico que se esté viviendo, del lugar en el que se desarrolla cada uno de estos espacios. Como les digo, no es lo mismo un espacio de discusión en América Latina u otro en África, ¿no? U otro espacio en Asia. No va a ser lo mismo si es que hacemos espacios de deliberación entre Ecuador, Perú y Bolivia. Así incorporamos a Brasil en esta discusión, incorporamos a Chile en la discusión, ¿no? De repente las agendas podrían variar y ahí podrían haber ciertas diferencias, pero la idea es encontrarnos, concentrarnos, mejor dicho, justamente en estos mínimos compartidos. Ella nos va a decir que es necesario que hayan estos procesos de deliberación y que cualquier mínimo compartido que se encuentre igual puede ser sujeto a revisión, ¿no? Pero en su momento puede dar alternativas de solución a ciertos problemas concretos. Y nos dice de aquí que está surgiendo una ética global que podría ser realidad del sueño kantiano de una comunidad ética cosmopolita regida por leyes morales comunes. Es decir, no podemos descartar el intento de llegar a estos acuerdos comunes solamente porque es difícil, ¿no? Esa va a ser como la reflexión fuerte que nos va a hacer Adela Cortina y sobre lo que nos plantea también que nosotros pensemos. Conscientes de que no va a ser sencillo, conscientes de que no va a ser fácil, esta reflexión, este debate y conscientes de que hay lecturas de la realidad totalmente diversas, no podemos escapar de esto, ¿no? Por todos los argumentos que nos plantea y por todo lo positivo que puede traer esta reflexión, este debate y estos mínimos acuerdos a los que podemos llegar.
Entonces ahí también les dejo a ustedes la reflexión en torno a esto, a ver si es que comparten con esta filósofa de que estos temas no tienen que ser dejados de lado por esta dificultad, sino que tienen que ser reflexionados y que tienen que haber estos espacios de discusión permanente, ¿sí? En la siguiente clase ustedes van a poder ver una segunda parte, un tercer texto en realidad que ella nos presenta, ya hablando de temas mucho más específicos y mucho más concretos, ¿sí? Un saludo y nos vemos la siguiente clase.